Hoy te cuento la historia de un chico común y corriente, el cual sin saber cómo o por qué fue transportado a otro mundo muy diferente al que conocía, aunque con ciertas similitudes al de los juegos que solía jugar, contando con un sistema de poder por niveles. No obstante, no todo era tan fácil como creía, ya que para sobrevivir en ese mundo tuvo que convertirse en un frío assassin, acabando con varias personas sin tentarse el corazón. Por suerte, gracias a sus conocimientos como gamer, no le tomó mucho trabajo conseguir elevar sus estadísticas y su nivel muy por encima del de sus oponentes. Ventaja que no solo usó para darse una vida bastante cómoda, sino también para comprar algunas entre comillas sirvientas y cumplir las fantasías que había tenido toda su vida. Así que si te interesa la historia de este chico, muy distinto a los protas comunes, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Isekai Meikyuu de Harem. La historia comienza con nuestro prota, Michio, despertándose en una especie de establo y preguntándose dónde carajos estaba. Lo único que podía recordar era que la noche anterior había intentado jugar una especie de juego de fantasía en línea, aunque no supo qué sucedió después, y mientras revisaba el lugar se dio cuenta de que podía usar la misma habilidad de valorar que había obtenido en el dichoso juego. Pero eso no era todo, al igual que en él podía abrir la ventana de estadísticas, así que llegó a la conclusión de que se encontraba dentro de un juego de realidad virtual, aunque no se explicaba cómo había entrado en él y por qué su personaje era idéntico a su cuerpo real, aunque prefirió dejar eso para después y recordó que la noche anterior había conseguido una espada bastante poderosa con todos sus puntos y por suerte terminó encontrándola en el mismo establo, así que comenzó a confirmar su teoría de estar en el juego. Tras esto, tranquilamente decidió explorar un poco la zona, notando que se encontraba en uno de los pueblos que se ubicaban en las primeras zonas del juego. Aunque al revisarlo un poco se dio cuenta de que el lugar se encontraba bajo el ataque de algunos bandidos de nivel 10 y como era de esperarse no les estaba tomando trabajo doblegar a los pueblerinos que apenas se encontraban en el nivel 2. Después de comprobar esto, el chico, creyendo que aún se encontraba solo en un juego, decidió unirse a la batalla, aunque para eso, sabiendo que aún se encontraba en el nivel 1, tomó la decisión de esperar a que los tipos bajaran la guardia y por suerte su plan dio resultado, ya que al atacar justo en una pequeña brecha se deshizo de su primer oponente, y aunque el resto contraatacó, no fueron oponentes para el chico, que gracias a su espada chetada estaba muy por encima de ellos. Eso sí, se dio cuenta de que ese juego era bastante realista. Además, tras concluir la batalla, notó que ahora se encontraban en nivel 2. Acto seguido, los pueblerinos le dieron las gracias por su ayuda, ya que de no haber sido por él, todos hubieran perdido la vida. Así que por ello decidieron darle como recompensa todas las pertenencias que los bandidos habían dejado, las cuales al revisarlas más a detalle notó que podría vender y conseguir bastante dinero. Pero tras esto, y después de que los pueblerinos le ofrecieran un lugar donde pasar la noche y descansar de la batalla, el prota decidió que era momento de regresar a su mundo. Y para ello comenzó a decir algunas frases para tratar de desconectarse, como guardar, salir, finalizar partida, pero lamentablemente nada de ello parecía funcionar. Así que al fin el chico comenzaba a comprender de verdad en la situación en la que se encontraba. No estaba dentro de un juego, más bien en otro mundo. Y las personas a las que había eliminado fríamente minutos antes se trataban de seres humanos. Pero aunque al principio la idea pareció impactarlo bastante, se dio cuenta de que no podía culparse por ello, ya que ahora que sabía que estaba en el mundo real, entendió que debía eliminar a quien pusiera en riesgo su vida, no importando de quién se tratase, al menos si quería sobrevivir. Y bueno, al día siguiente, después de conseguir algo de ropa de ese mundo, los aldeanos le entregaron a uno de los bandidos que había intentado escapar el día anterior, para que él decidiese qué hacer con él. Aunque luego de que el chico lo dejara en sus manos, los tipos tomaron la decisión de convertirlo en esclavo, para que de esa manera, luego de venderlo, el prota obtuviera algunas ganancias. Por cierto, mientras cambiaban su estatus, el chico notó que las personas de ese mundo tenían una especie de tarjetas en las que se registraba su estatus y su nivel. Pero bueno, además de convertir al tipo en esclavo, el anciano le entregó las tarjetas de los bandidos a los que había eliminado, para que Michio pudiera cobrar en la ciudad las recompensas que había por sus cabezas.
Así que tras entender un poco mejor cómo funcionaba ese mundo, el chico puso rumbo a la ciudad, acompañado del anciano del pueblo, para cobrar el dichoso botín y vender los objetos que había conseguido. Aunque una vez se reunieron con los caballeros que les darían el dinero, el prota se preocupó bastante cuando le pidieron que les mostrara su tarjeta, ya que si esta no aparecía, levantaría sospechas. Pero por suerte, al parecer él también contaba con una de ellas, así que no tuvo problemas en reclamar el dinero. Con esto hecho, el anciano lo llevó hasta los barrios bajos de la ciudad, el lugar donde podrían vender al bandido. Eso sí, le advirtió que no frecuentara mucho la zona, ya que al parecer solo era habitada por bandidos o personas de los bajos mundos. Y bueno, tras esta explicación, por fin se reunieron con el mercader de esclavos, quien además de darles un buen precio por el bandido, les comentó que recientemente había aparecido un nuevo laberinto en las cercanías, una especie de lugar que las personas usaban para cazar monstruos y conseguir algo de dinero, además de incrementar sus habilidades. Pero vayamos a lo importante. Tras terminar con la transacción, el chico en agradecimiento le dio parte del pago por el bandido al anciano. Aunque luego de que este último se retirase, el prota se dio cuenta de que ahora estaba solo, en un mundo que no conocía, y ni siquiera sabía cuál sería su siguiente movimiento. No obstante, mientras lo analizaba, el mercader de antes lo interrumpió y extrañamente lo invitó a pasar a su local. La razón de esto era porque quería ofrecerle un esclavo que podría serle útil a un aventurero como él. Obviamente el prota quedó impactado con sus palabras, ya que nunca se hubiese imaginado tener un sirviente a su servicio, aunque quedó aún más impactado cuando esta maid se presentó ante él, Roxanne, quien al parecer era una de las entre comillas sirvientes que el mercader quería ofrecerle, explicándole cómo ella pertenecía a una raza guerrera, así que podría ayudarle con sus misiones. Además de que según el tipo, los esclavos, una vez eran enlazados a sus amos, nunca eran capaces de traicionarlos, incluso se autoeliminaban si su amo llegase a colgar los tenis. Y eso no era todo. Según el tipo, la chica aún era pura y podría cumplir todos sus deseos, cosa que obviamente terminó de convencer al buen Michio. Aunque no todo era color de rosas, ya que el precio por la maid era bastante alto, una cantidad de más de 6 cifras, y el prota, quien apenas acababa de llegar a ese mundo, no contaba con tanto dinero, así que muy a su pesar no tuvo más opción que rechazar la oferta del tipo, o eso hasta que cuando estaba por retirarse del local, pudo ver nuevamente a la chica, quien parecía bastante emocionada con que el prota la comprara, así que el chico llegó a la conclusión de que no podía dejar que nadie más, aparte de él, se la llevara. Además, para su buena suerte, ya que pareció agradarle al mercader, este le dijo que le daría 5 días para reunir el dinero si quería llevársela. En ese periodo, nadie más podría comprarla, así que Michio, sin pensarlo, tomó la decisión de conseguir esa cantidad, costase lo que costase. Y bueno, tras esto y luego de hospedarse en la posada de la ciudad, el prota comenzó a realizar algunos cálculos con el dinero que tenía, para saber más o menos cuánto le faltaba. Además, recordó las palabras del mercader sobre cómo podía obtener dinero. Una de ellas era explorando los pisos del laberinto que había aparecido. Esto ya que si conseguía obtener algunos objetos valiosos, ganaría el dinero suficiente. No obstante, esa opción podía llegar a ser algo lenta, y la otra era la de convertirse en un cazarrecompensas y cobrar el dinero por acabar con los bandidos que rondaban la ciudad. Eso sí, esa opción podía llegar a ser bastante peligrosa, ya que los bandidos podrían tomar represalias contra él, así que luego de revisar todas las opciones, decidió probar suerte en el laberinto y no poner en riesgo su vida. Aunque antes de eso, había algo que debía resolver. Según él, no podía continuar luchando con una espada tan poderosa como la que tenía, o levantaría las sospechas de otros aventureros, que incluso intentarían arrebatársela. Así que por ello se dirigió al pueblo para conseguir algunas armas que no llamaran demasiado la atención. Una vez con esto hecho, por fin se puso en dirección al bosque donde se encontraba el laberinto, y tras atravesar el portal que lo llevaba hasta su interior, se dio cuenta de que el lugar era como una especie de mazmorra con poca luz. Además, una vez dentro ante él, apareció la ventana de estado que le indicaba que ahora su clase era la de explorador. Pero lo extraño era que a diferencia de la gente de ese mundo, él tenía varias clases, como la de aldeano o la de assassin. Y eso no era todo. Según su ventana, contaba con una habilidad para teletransportarse, la cual le permitía crear portales que lo llevaban a determinados puntos. Eso sí, usar demasiado su maná consumía mucha de su energía vital. Y bueno, con esto aclarado,
Desesperado, el chico inició su cacería, eliminando con mucha facilidad a los monstruos de nivel 1 que aparecían ante él. Además, en el transcurso descubrió que su espada tenía la capacidad de absorber la energía de sus oponentes, así que gracias a ella no tendría que preocuparse por perder demasiado maná al hacer hechizos. Lo malo de todo esto fue que al vender en el gremio los restos de los monstruos, se dio cuenta de que las bestias de ese tipo no valían demasiado, y al hacer algunos cálculos, notó que de continuar ganando tan poco dinero, jamás podría comprar a Roxanne a tiempo, por lo que al percatarse de esto, tomó la decisión de usar su poder para transportarse dentro del laberinto, así fuera a mitad de la noche, ya que según él trabajaría las 24 horas si fuese necesario. Una vez dentro, notó que tenía la habilidad de detener el tiempo por unos segundos con su magia, y lo mejor de todo, no tenía que preocuparse por su HP, siempre y cuando lo recuperase con su espada, aunque no todo podía ser bueno, ya que luego de un rato se topó con un pequeño pasadizo. Lo malo era que no se trataba de un atajo como él creía, en realidad se trataba de una trampa infestada de cientos de monstruos de nivel 1, y aunque no eran demasiado poderosos, la cantidad de ellos era abismal, logrando poner a Michio contra las cuerdas. Ni siquiera tenía forma de escapar. Por suerte el tipo no podía darse por vencido sin antes haber estado con Roxanne, así que a base de fuerza de voluntad comenzó a usar su magia de detención de tiempo una vez tras otra, y por suerte, gracias a su espada que le devolvía el HP, al final consiguió salir con vida de la trampa. Eso sí, había comprendido que no podía confiarse, ni siquiera en los niveles bajos de ese lugar. Lo peor de todo era que a pesar de haber acabado con todos esos monstruos, aún estaba bastante lejos de su meta, así que debía buscar otro método para reunir el dinero. Por suerte, la solución estaba por aparecer ante él, ya que cuando regresaba a la posada, se topó con un grupo de pueblerinos reunidos, y al preguntarles qué sucedía, se enteró que el cuerpo de un bandido había aparecido en ese lugar. Esto ya que al parecer una banda de bandidos habían estado rondando la zona, y los cazarrecompensas estaban aprovechando para conseguir dinero cazándolos. Tras escuchar esto, el prota llegó a la conclusión de que eso era justo lo que tenía que hacer. Se convertiría en un cazarrecompensas, al menos hasta conseguir el dinero suficiente, y a pesar de que el peligro sería mucho mayor al del laberinto, esa era la única alternativa que tenía en ese momento. Claro que para ello tuvo que establecer un buen plan, ya que sabía que quizá esta vez no correría con la misma suerte que tuvo al derrotar a los bandidos del inicio, por lo que para eso incrementaría las estadísticas de su clase como Assassin, héroe y guerrero, ya que eran las que quizá más podría serles útiles al enfrentarlos. Y bueno, con esto hecho, el chico inició la búsqueda, y gracias a su habilidad de valoración, que le permitía ver las clases de las personas, no le tomaría mucho trabajo, o eso era lo que él creía, ya que después de un rato de recorrer el pueblo, no podía dar con nadie con la clase bandido, ni siquiera cuando se transportó a los barrios bajos del lugar, ya que a pesar de que la zona estaba en un muy mal estado, únicamente encontró aldeanos normales. Por ello, tomó la decisión de dejarlo por ese momento y regresar por la noche. Y bueno, una vez el momento llegó, el prota inició la cacería, eso sí, esta vez vestido como un verdadero assassin. Por cierto, al recorrer la ciudad, se dio cuenta de que todo cambiaba completamente en comparación al día. Incluso terminó llegando a un barrio que los pueblerinos usaban para contratar, ya saben qué tipo de servicios, y por suerte para él, en ese lugar por fin dio con uno de los bandidos que buscaba. Eso sí, actuó de manera precavida para seguirlo, y gracias a ello consiguió dar con la guarida de las que serían sus presas, aunque para no levantar sospechas se acercó cuidadosamente, notando como varios de esos tipos eran los mismos que habían escapado luego de atacar la aldea del inicio. No obstante, el chico, siendo cuidadoso, tomó la decisión de no atacar esa misma noche. De hecho, ahora que sabía su ubicación, se encargó de reunir toda la información que pudo sobre ellos, sobre cómo actuaban y cómo cada pandilla era independiente una de la otra, llegando a la conclusión de que si tomaba sus precauciones, podría hacer pasar su ataque por un confrontamiento entre pandillas, para que de esa manera no hubiera represalias contra él. Una vez con todo el plan estructurado, Michiro dio inicio a la cacería, y para eso hizo un acercamiento directo con uno de los guardias de la guarida, diciéndole que él era un viejo amigo de su jefe, y quería tener una pequeña charla con él para tratar ciertos temas. Al principio el plan parecía ir bastante bien, ya que el bandido incluso lo guió dentro de la casa hasta una habitación oscura. No obstante,
obstante, una vez ahí las cosas se complicaron. Esto ya que el tipo le dijo que su jefe había sido eliminado hace algunos meses, así que sabía que había mentido desde el principio. Acto seguido, sin apenas darle tiempo al prota, intentó acabar con él a toda costa. No obstante, este último, actuando instintivamente, oscureció el cuarto, extinguiendo la única luz para acabar con su oponente sin muchos problemas. Y más importante aún, sin apenas hacer ruido para que los compañeros del tipo que se encontraban en la misma casa no se despertaran. Tras esto, cortó la mano del bandido, ya que según lo que había escuchado, solo necesitaba su tarjeta para reclamar la recompensa. Y bueno, luego de esto, el chico continuó la masacre, eso sí, de manera sigilosa, incluso siendo capaz de eliminar al siguiente sin que siquiera pudiese despertar. Y después de arrebatarle su tarjeta, continuó acabando con ellos. Lamentablemente, uno de estos hizo algo de ruido, despertando al último de ellos. Por suerte, el prota era un verdadero genio, y al transportarse a otro lugar de la habitación, acabó con el último bandido sin muchos problemas. Lo único malo fue que el hacerlo hizo demasiado ruido, atrayendo a los bandidos en las afueras. Aunque eso no fue problema luego de transportarse al laberinto con su magia para escapar. Y a pesar de que había perdido bastante HP, al menos consiguió 3 tarjetas, lo suficiente para por fin comprar a Roxanne. Aunque obtener el dinero por ellas resultó ser más complicado de lo que esperaba. Esto ya que por ningún motivo quería que el pueblo se enterase de que él era un assassin, y mucho menos un cazarrecompensas, pero estaba seguro de que sería interrogado por los caballeros sobre cómo los había eliminado. Por suerte para él, al final pudo resolver el problema gracias a un viejo conocido del pueblo al que salvó días atrás, y así al fin consiguió el dinero que le faltaba. Pero bueno, tras hacerlo, sin dudarlo, se reunió con el mercader de esclavos para llevar a cabo la transacción. Por su parte, Roxanne parecía bastante emocionada de convertirse en la compañera de Michio, ya que sus instintos como bestia le decían que el tipo era la persona indicada. Así que tras acordar los términos de la compra, el mercader llevó a cabo el ritual con sus tarjetas para que Roxanne se convirtiera en la compañera del prota. Y sí, por fin el prota había conseguido su objetivo. Pero bueno, con esto hecho, el prota llevó a cabo los preparativos para iniciar su nueva convivencia con Roxanne, como cambiarse a una habitación aún más grande en la posada. Eso sí, ambos tendrían que compartir cama, lo que ponía un poco nerviosa a la chica, así que el prota decidió cambiar el tema, explicándole que él venía de un lugar bastante lejano, así que no sabía mucho sobre las cosas de esa ciudad. Era por ello que necesitaría su ayuda para aprender todo lo básico acerca del laberinto y demás, a lo que obviamente la chica estuvo de acuerdo. Y después de algunos acercamientos entre ambos, el prota llevó a Roxanne a la ciudad para comprar algo de ropa y los equipos que necesitaría si quería ayudarlo en sus incursiones al laberinto. Por cierto, al hacerlo se dio cuenta de que la chica tenía bastantes conocimientos sobre armas y maneras para avanzar más rápido en los pisos. Aunque lo importante para el prota no era eso, más bien era que al regresar por fin se cumplirían algunas de sus fantasías, como que la chica le tallara la espalda al bañarse y viceversa, llevándonos por fin al momento que el tipo había estado esperando, llegar a tercera base con Roxanne, con varias escenas desmonetizables. Pero bueno, al siguiente día, luego de pasar la noche con Roxanne, el prota se preparó para iniciar su siguiente incursión al laberinto. Por su parte, la chica le dio varias data importante que le sería útil para mejorar sus armas, y gracias a sus palabras, el prota llegó a la conclusión de que quizá sería una buena idea conseguir otro esclavo que tuviera habilidades como herrero. Pero centrémonos en importante. La chica quedó bastante impactada luego de que el prota usara su magia para transportarlos dentro del laberinto. Esto ya que según la chica, muy pocas personas en la clase hechicero eran capaces de emplearla. De hecho, él era la única persona quien había visto hacerlo. Por cierto, Roxanne también resultó ser de ayuda para Michio, ya que gracias a su olfato desarrollado, le resultaba mucho más sencillo dar con la ubicación de las bestias para aniquilarlas. Incluso estaban por completar el primer piso del laberinto, y gracias a los conocimientos de la chica, Michio había conseguido algunas rocas para reunir la energía que las bestias dejaban al eliminarlas, para de esa forma después venderlas a buen precio, algo mucho mejor que simplemente vender sus restos. Por su parte, el prota, gracias a toda la información que recordaba del juego, conocía varias maneras de, entre comillas, hacer trampa para obtener más clases, así que se estaba centrando en completar los requerimientos para conseguirlas. Incluso fue capaz de conseguir la de curandero,
una clase que le sería muy útil en los pisos superiores. Y claro, no se olvidaba de hacer que Roxanne no se quedase atrás y obtuviera la experiencia necesaria para subir de nivel. Eso sí, como recompensa, después de terminar su trabajo en el laberinto, al regresar a la posada, la chica lo complacía pasando la noche con él, llegando a tercera base. Y sí, digamos que con más escenas un poco desmonetizables. Días más tarde, Michio por fin había terminado de recorrer el primer piso del laberinto, y Roxanne explicó que ahora debían enfrentarse al jefe de ese nivel, para de esa manera acceder al segundo piso. Pero debían tener cuidado, ya que el monstruo al que enfrentarían era mucho más poderoso en comparación a los que habían enfrentado hasta ahora. Y tenía razón, porque el jefe se trataba de otro árbol, pero esta vez con mayor tamaño y mucho más nivel. No obstante, el prota tenía un plan usando sus conocimientos como gamer, así que después de unos momentos su batalla dio inicio. La chica se estaba encargando del frente, mientras el prota esperaba el momento correcto para asestar el golpe final, pero se dio cuenta de que sus ataques no parecían surtir efecto, aunque por suerte para él contaba con su habilidad Valorar, que le permitía encontrar el punto débil de su oponente, acabando con él sin mayor problema. Por cierto, al derrotarlo notó que gracias a su victoria había obtenido una nueva habilidad que podría serle útil, así que usando sus conocimientos de farmeo, decidió regresar al punto de inicio y volver a enfrentarse a la bestia, para que de esa manera esta vez fuera Roxanne quien asestara el golpe letal y también obtuviera la habilidad. Claro, como siempre su plan dio resultado. Pero bueno, tras concluir el día de exploración, gracias a las rocas de las que Roxanne había hablado, el chico pudo obtener una fuerte suma de dinero al venderlas en el gremio. Al parecer la chica había resultado ser más útil de lo que esperaba, y al siguiente día de nuevo se adentraron en la mazmorra, pero esta vez por fin se enfrentaron a los monstruos de nivel 2, y aunque no eran muy diferentes a los del piso 1, ahora parecían de 2 en 2, así que Roxanne comentó que conforme continuaran avanzando, la cantidad de monstruos que aparecerían sería mayor. Aún así, esas criaturas no resultaban una amenaza para el chico, que gracias a sus conocimientos había llegado a un nivel bastante alto. Por otra parte, mientras los protas regresaban a la posada, mientras pasaban por la tienda del mercader de esclavos, el prota, gracias a su habilidad Valorar, notó como varios bandidos estaban vigilando las instalaciones de la tienda, así que como aún estaba agradecido con el tipo, tomó la decisión de visitarlo para advertirle lo que ocurría. Y al enterarse, el mercader le comentó que quizá los compañeros de algunos bandidos, a los que habían esclavizado, estaban planeando atacarlo como venganza, aunque le dijo que no se preocupara, ya que contrataría a algunos aventureros para resguardarse. No obstante, el prota, a petición de Roxanne, que estaba preocupada porque sus amigos y la anciana a quien había cuidado estuvieran en peligro, el prota decidió ofrecerle al tipo sus servicios como guardaespaldas, al menos durante esa noche, aunque no solo por complacer a Roxanne, sino también porque quería cumplir el último requisito que le faltaba para convertirse en un mago. Y bueno, una vez llegada la noche, el prota se reunió con los aventureros que el mercader había contratado, y este último le explicó a Michio que él únicamente tendría que proteger la habitación de los trabajadores, del resto se encargarían los demás. Tras esto, una vez los bandidos iniciaron el ataque, los grupos se dividieron, y al parecer los aventureros se encargaron de la mayoría de ellos, así que el prota únicamente tendría que deshacerse de un bandido que intentaba escapar. Eso sí, se alejó de Roxanne para probar con él el truco que había planeado, el cual era una especie de hechizo de autodestrucción que reducía por completo el HP de su oponente, eso sí, restando dicho porcentaje del suyo. Es decir, si el HP del ladrón era mayor al de él, perdería la vida. Aún así, no tuvo de otra más que arriesgarse, activando el hechizo sobre el tipo, pero apenas lo hizo, pudo sentir como un dolor enorme recorría su cuerpo, incluso llegando cerca de desmayarse. Por suerte fue encontrado por Roxanne y el mercader, quienes confirmaron que el bandido de antes había sido eliminado, así que al menos el prota había conseguido el requisito que le faltaba. Además de eso, le hizo creer al mercader que el tipo se había autodestruido, para no levantar sospechas. Y una vez con la misión terminada, el prota se transportó junto a Roxanne al laberinto para recuperar su HP, derrotando monstruos, aunque su estado era bastante grave. De hecho, era lo más cerca que había estado de colgar los tenis desde que había llegado a ese mundo. Por suerte, luego de derrotar una bestia, el prota consiguió regresar a la normalidad, y claro, no perdió tiempo para revisar su ventana de estado, donde tal como lo había esperado, su nueva clase se había desbloqueado, y ahora era capaz de usar hechizos a larga distancia y de distintos elementos, como agua o fuego, hechizos gracias a los cuales le tomaría mucho menos trabajo eliminar a los monstruos. Obviamente Roxanne nos explicaba cómo carajos
su amo, ahora contaba con una clase más, aparte de las que ya tenía, mientras que el prota se había vuelto un verdadero cheater, usando trucos para mejorar. Y gracias a ello no le tomó trabajo abrirse paso hasta la sala del jefe del piso 2, al cual ahora que ambos estaban aún más chetados, no les tomó más que unos segundos acabar con él, y por fin pudieron acceder al piso 3, donde notaron cómo los monstruos, a pesar de sus expectativas, eran bastante débiles para el nivel en que se encontraban ahora mismo. De hecho, derrotarlos no resultaba un problema para ellos, y lo malo era que las ganancias por dichos monstruos no eran demasiado altas. Por suerte para ambos, escucharon que una ciudad un poco alejada había aparecido un laberinto de mayor nivel, y muchos aventureros estaban dirigiendo a ese lugar. Eso sí, la tarifa para transportarse era bastante alta. Por suerte el prota tenía una solución para ello, la cual era visitarlo él solo, para luego de marcarlo con su magia poder transportarse cuando él quisiese, y de esa manera poder conseguir buenas recompensas en el otro laberinto. Así que luego de hacerlo regresó con Roxanne. No obstante, notó que realizar un viaje de esa distancia consumía una gran cantidad de maná, así que tendría que tener cuidado en cómo lo hacía. Por su parte, la chica se ofreció a ayudarlo para recuperar su vitalidad, y ya sabemos de qué manera. Pero dejemos lo desmonetizable por un lado y continuemos. Al siguiente día, ambos se transportaron a la otra ciudad para farmear por algunas semanas, aunque antes de hacerlo, aprovechando que estaban en una ciudad más grande, decidieron comprar algunas cosas. Una de ellas era una varita para que el prota pudiera emplear con mayor facilidad sus nuevas habilidades como mago. Aunque eso no era todo, la principal razón por la que habían viajado a ese lugar era para que Michio pudiera comprar una casa donde él y Roxanne estuvieran más cómodos. Así que tras conseguir la varita que necesitaba, el prota visitó algunas casas en los alrededores del pueblo que podría comprar, hasta que luego de un rato, ellos junto a la encargada de esa tarea encontraron la indicada. Eso sí, antes de comprarla, el prota comprobó si desde ese lugar podía usar su magia para transportarse a cualquier parte, así que después de comprobarlo terminó sellando el trato. Por fin él y Roxanne tendrían un lugar solo para ellos dos. Pero bueno, una vez se instalaron, el chico decidió usar los conocimientos de su antiguo mundo para darle más comodidad a su casa. Lo primero que hizo fue crear un huerto en el jardín para cosechar sus propias verduras, y claro, instaló un cerco alrededor de la instalación impregnado con magia, para que de esa manera los bandidos, en caso de ataque, no pudieran tomarlos con la guardia baja. Claro que eso no fue todo, ya que aparte de mejorar la instalación, también quiso disfrutar un poco de su estancia en su nuevo hogar, y para eso mandó crear una especie de bañera, tal como las que existían en su mundo, con la intención de pasar un rato agradable al lado de Roxanne. Claro, como siempre, dejándonos con más escenas desmonetizables. Pero ahora sí, centrémonos en lo importante. Una vez con la instalación terminada, los protas comenzaron sus incursiones a la mazmorra de esa ciudad, la cual, a diferencia de antes, era visitada por muchos más aventureros con los que a menudo se topaban al explorar los pisos. Esto ya que las recompensas en ese lugar eran mucho más valiosas. Pero a diferencia de los jefes del otro laberinto, en ese lugar Michio sí tenía que emplearse a fondo para conseguir derrotarlos, incluso en ocasiones recibiendo heridas serias por parte de las criaturas. Así que por ello, y sabiendo que en los próximos niveles los oponentes serían mejores, comenzaba a creer que era buena idea integrar a alguien más al grupo. Pero dejando eso de lado, los chicos continuaron adentrándose aún más en los pisos de las mazmorras, ya que aunque los jefes resultaban duros, los monstruos normales no eran una amenaza para el prota, ahora que sus habilidades estaban chetadísimas, y claro, las recompensas que obtenían al ascender de piso cada vez eran mejores. No obstante, una vez llegaron a la sala del jefe del piso 7, tendrían que esperar unos momentos a que los grupos que llegaron primero lo enfrentaran, y en ese lugar se toparon con este chico, el cual mientras esperaba su turno les comentó que le había tomado 7 años llegar a ese piso, pero si derrotaba al jefe por fin tendría el dinero suficiente para comprar a una compañera al igual que el prota. Lamentablemente eso no sucedería, ya que cuando el turno de los protas llegó, se toparon con los restos de la persona que había enfrentado al jefe antes, quien no era otro que el mismo chico, algo que dejó bastante impactado a Michio. Aún así, este último, gracias a su habilidad para detener el tiempo, no le tomó demasiado trabajo acabar con la criatura. Eso sí, ahora entendía mejor los riesgos que corrían los aventureros. Pero bueno, tras esto continuaron adentrándose en los siguientes pisos, y gracias a las recompensas por derrotar a los monstruos, el prota estaba teniendo buenas ganancias, incluso lo suficiente para darle regalos costosos a Roxanne. No obstante, preocupado por todas las heridas que había estado sufriendo en combate, le comentó
contó a la chica que planeaba hacer un testamento para liberarla en caso de que él colgara los tenis. Sin embargo, la chica le dijo que no permitiría eso, ya que ella se autoeliminaría en caso de que él falleciese. Esto ya que no se imaginaba una vida sin él. Tras escucharla, el prota decidió no hacerlo. Eso sí, al menos comprarían a otro compañero con el mercader de antes, para tener un poco de ayuda, de ser posible a un enano que pudiera ayudarles en batalla y forjarles armas de buena calidad. Así que tras decidirlo, visitaron al mercader, quien al enterarse de que buscaban un enano, les explicó que era bastante difícil encontrar a uno con la capacidad de forjar. De hecho, él únicamente tenía una. Se trataba de esta chica de aquí, Sherry, quien lamentablemente no contaba con esa capacidad. Pero el prota, después de usar su habilidad, notó que si usaba sus trucos, quizá podría desbloquear la clase de herrero en esa chica. Así que unirla al grupo sería bastante útil. Además, desde un principio había querido integrar a otra chica al equipo, o más bien al harem. Por lo que después de una larga negociación con el mercader, el prota se hizo con los servicios de la chica, quien a partir de ese momento formaría parte de su equipo. Eso sí, Roxanne estaba un poco celosa con la idea de compartir a su amo. Pero bueno, después de sellar el contrato en las tarjetas, Michio la llevó a su casa, donde la chica quedó impactada con las habilidades de este último. De hecho, había escuchado en las leyendas que solo los dioses tenían la capacidad de cambiar de clase a voluntad. Pero bueno, tras terminar toda la charla, el prota la llevó a la ciudad para conseguirle algunas armas, ahora que los acompañaría al laberinto. Esta última, por cierto, escogió un mazo, ya que su raza contaba con una fuerza abrumadora. Además, el prota le dio unas armaduras reforzadas con su magia, para que corriera menos peligro en la mazmorra. Con esto hecho, los tres iniciaron su primera incursión como equipo en los pisos medios, donde como era de esperarse, la chica quedó impactada con las habilidades de Michiro, el cual después de tanto chetarse, estaba hecho un monstruo, y una vez regresaron a casa le comentó que su intención era usar sus conocimientos para desbloquear su clase de herrera, ya que de esa manera al contar con armas de mayor poder correrían menos peligro. Pero bueno, tras terminar la cena llegó el momento que el prota estaba esperando, ya que el muy hijo de fruta terminó pasando la noche tanto con Roxanne como con la nueva integrante del equipo para darle la bienvenida, aunque el tipo no se conformó con eso y con el paso del tiempo continuó sumando chicas de diferentes razas al grupo, con más escenas desmonetizables, aunque lamentablemente aquí termina este anime, el cual por cierto me pareció un poco extraño, pero bastante disfrutable. Así que si quieren que traiga más videos como este video deberá llegar a los 1000 comentarios y 20,000 likes. No se olviden de suscribirse para que este proyecto siga creciendo. Y sin más, sayonara.